Polémica en la Diputación de Alicante por la situación de un funcionario que únicamente ha trabajado 18 meses en 15 años. Vuelve a estar de baja por enfermedad. Alejandro Morant, el diputado de personal, dice encontrarse atado de pies y manos ante esta nueva baja, ya que ahora el caso depende de la Consellería de Sanidad. El tiempo de espera quirúrgica, es decir, el tiempo que ustedes esperan desde que les comunican que han de ser operados hasta que esa intervención se produce, sigue siendo relativamente largo en la Comunidad Valenciana, aunque bien es cierto, con los datos en la mano, que existe una disminución interanual de 12 días con respecto al 2016. Encuentro institucional en Valencia entre el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. El Consell y la Diputación tratan las necesidades de la provincia. Se creará una mesa conjunta en la que representantes de ambas instituciones abordarán temas como el de las infraestructuras y el agua. El Pleno de las Cortes Valencianas vota una proposición no de ley del Grupo Compromís para instar a Francisco Camps a renunciar como miembro del Consejo Jurídico Consultivo, así como al resto de prerrogativas que marca la ley del Estatuto de Expresidentes de la Generalitat. Una propuesta que se produce tras la sesión de ayer del juicio Gürtel, en la que declaró el exsecretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa. Vía libre para el chalet de Cemex en San Vicente. El ayuntamiento de esta localidad alicantina presta a una asociación de niños y jóvenes autistas la Casa del Ingeniero, que le cedió en 2014 la cementera para realizar talleres mientras la empresa no la necesite. La entidad asume los gastos que hasta ahora pagaba el consistorio. El portavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, acusa al gobierno de Mariano Rajoy de perpetrar un golpe de Estado al no aceptar los resultados de las elecciones del 21 de diciembre y coaccionar al presidente del Parlamento, Roger Torrent, para que renuncie a que Carles Puigdemont sea candidato a la investidura. Un joven de 29 años herido al recibir un disparo de arma de fuego en una pierna. Ha ocurrido en Granada, donde se ha producido un tiroteo que investiga la Policía Nacional. La alarma ha saltado cuando un testigo ha alertado al centro de coordinación de que se había encontrado en la avenida de Dílar de la capital, tras el parque de bomberos, a un hombre sangrando por un muslo. Saludos, señoras, señores, muy buenas noches. Gracias por su atención, bienvenidos a la segunda edición del Noticias 12. Hemos salido a la calle para preguntar si es importante el pasado de las personas para el ejercicio actual de su trabajo. Si se pasa página realmente en la vida y somos capaces de valorar la persona del presente independientemente de lo que haya hecho o dicho en el pasado. Nos estamos refiriendo al caso de Iván Obrador, secretario general del PP de Elda. Por lo visto, antes de iniciar su carrera actual en la política, participó en la grabación de un vídeo de caràcter pornográfico. 5 anys després de la seva estrena, la pel·lícula Tomàs a la pescatera ha viscut la seva setmana de glòria a costa de la imatge del vicesecretari general del Partit Popular a Elda. Un vídeo de contingut pornogràfic en el que apareix Iván Obrador, un polític alacantí que interpreta un curt personatge de caire còmic. Eran un tono, yo lo comparo al estilo torrentiano, de Torrente, así pues un lenguaje muy soez, vulgar. Obrador no participa en cap escena de sexe explícit, encara que el vídeo sí conté simulacions i llenguatge groller. Yo desconocía que pudiera acoplarse contenido pornográfico y difundirse en páginas web pornográficas. La notícia ha agitat el carrer, que considera que el passat dels polítics no és l'important en aquest aspecte.
Lo que tienen que ser es buenos gestores, buenos alcaldes y no ser corruptos. Para mí es mucho más importante eso que la vida privada. Si una persona honesta y piensa en los intereses del ciudadano, no me importaría, la verdad. Mañana se presenta Nacho Vidal, alcalde de Alicante, y pienso que va a hacer una buena gestión y yo encantado de la vida. Honradesa i responsabilitat per a les nostres institucions, fora de la vida privada dels polítics. El reciclaje es importante, es necesario, y el caso del reciclado de determinados elementos complicados e incómodos, como el aceite, tienen un componente común, el de la imagen. Hemos salido a la calle acompañados por unos expertos en reciclaje de aceite para comprobar el estado, en algunos casos lamentable, en el que se encuentran los contenedores de aceite en Alicante. La cultura del reciclaje es vital y necesaria para la ecología y para la imagen de una ciudad. Existen elementos complicados de recoger, trasladar y manipular en la calle, como el aceite vegetal residual, y en el caso de sus contenedores de reciclaje, estos deben estar en condiciones siempre óptimas para, aparte de la mala imagen que puedan dar si no es así, evitar filtraciones que puedan ser perjudiciales para el medio ambiente y peligrosas para las personas. Así, por ejemplo, opinan varios expertos de algunas empresas de reciclaje de aceite con las que hemos contactado, como Ecoacción. 1 litro de aceite contamina 1000 litros de agua en el mar. Aparte que del mar hay que reciclarlo porque las tuberías crea cucarachas, crea bichos. Y es que no solo se trata de concienciar al ciudadano de la necesidad de llevar el aceite vegetal residual a su contenedor específico, sino de que estas instalaciones se encuentren en buen estado, correctamente selladas y con un puntual y periódico mantenimiento de recogida. De esta manera se evitan problemas de contaminación, se evitan incluso accidentes y se ofrece la imagen de una ciudad limpia y ecológica. Podemos ver aquí estos contenedores no tienen ninguna limpieza, están en pésimo estado, nadie viene a recogerlos apenas, y lo que necesita Alicante es un poco de imagen para evolucionar un poco. Somos una ciudad turística y no podemos tener esta imagen en Alicante. ¿Qué conseguimos al reciclar adecuadamente? Algo tan importante como evitar la contaminación del agua, y este es solo un ejemplo. El reciclado del aceite usado que se recoge de los contenedores una vez se lleva a una planta de reciclado produce beneficios medioambientales y ecológicos que inciden en sectores como la agricultura, la industria e incluso la industria energética. El primer paso de esta cadena de ecología e imagen, la utilización en la calle de unos contenedores de recogida de aceite vegetales residuales que ofrezcan garantías mientras están a la disposición del ciudadano, con un regular mantenimiento, limpieza y seguridad en su posterior manipulación y traslado. Polémica en la Diputación de Alicante por la situación de un funcionario que únicamente ha trabajado 18 meses en 15 años. Vuelve a estar de baja por enfermedad. Alejandro Morante, el diputado de Personal, dice encontrarse atado de pies y manos ante esta nueva baja, ya que ahora el caso depende de la Consellería de Sanidad. Se trata de un trabajador del centro psiquiátrico Dr. Esquerdo que ocupa el puesto de auxiliar de enfermería. Ahora, desde el pasado lunes, ha vuelto a solicitar la baja por enfermedad. Debido a sus prolongados periodos de baja, la Diputación se ha visto obligada a contratar a un sustituto que ocupe su puesto durante todos estos años, y afirma que no puede hacer nada para paliar la situación porque el hombre, aunque en el límite, actúa dentro de la legalidad. De manera periódica, el funcionario pide la baja y, tras conseguir el parte firmado por un médico, agota el periodo legal de baja durante 1 año y medio hasta que la Seguridad Social le obliga a volver al trabajo por no tener una incapacidad. Cuando el funcionario se incorpora, solicita las vacaciones que no ha podido disfrutar por la baja laboral, y cuando acaba las vacaciones, vuelve a pedir la baja. Sus propios compañeros de trabajo comentan del absentista laboral que es un bajista profesional. El tiempo de espera quirúrgica, es decir, el tiempo que ustedes esperan desde que les comunican que han de ser operados hasta que esa intervención quirúrgica se produce, sigue siendo relativamente largo en la Comunidad Valenciana. Aunque bien es cierto, con los datos en la mano, que existe una disminución interanual de 12 días con respecto al 2016. Nuestra compañera Isabel Ejido tiene más datos.
103 días para que se le realice una operación. La Seguridad Social Valenciana hace esperar más de 3 meses a los pacientes que necesitan una intervención quirúrgica. Se lleva la medalla en las operaciones de neurocirugía, con más de 141 días de espera, seguidas de las de traumatología, que tienen unos 131. Y muy preocupante, en la cola también, las operaciones de pediatría, con 124 días. ¿Estarán contentos los valencianos con este servicio público? Me parece un poco fuerte que hay mucha gente, eso sí, porque hay que ver también la otra parte, ¿no? Pero que tendría que acortar, porque sobre todo en caso de enfermedades como el cáncer y cosas más peligrosas, una diagnosis, ¿no? Un diagnóstico más temprano puede salvar vidas. Yo llevo 1 año y medio esperando que me operen de una hernia, pero 1 año y medio llevo. Es normal que esté esperando yo 1 año y medio para no para que me operen, sino para que me llame el anestesista y me citen y me hagan las pruebas. Yo oí hablar de la lista de espera y no sabía lo que era esto, pero ahora que lo veo, digo, esto es intolerable. O sea, aquí es que te llaman cuando ya te has muerto, entonces te llaman para operarte. Con sí, con sa, porque yo me han operado de la próstata y no he tardado ni 1 mes. He tenido también una ictus y me han bastado por el estilo, o quizá menos. Y de momento todo bien. Pues demasiado espera, porque cuando van a curar ya están muertos. Porque a veces por esperar mucho se pierde una vida. Una barbaridad. No he tenido ese problema nunca. Mi familia, todos estamos muy contentos con la seguridad social. Entonces no puede estar un enfermo de esa forma. Decir, o ya te avisaremos en espera. Entonces no lo veo correcto. Si estamos en la seguridad social, 1 mes y pico, si el enfermo está, puede ser que cuando le toque está ya en otro país. La donación de sangre es necesaria y solidaria. En estos momentos, la situación de las reservas del Banco de Sangre del Hospital de Alicante se encuentran en una situación estable, pero es necesario que se siga donando para seguir cubriendo la necesidad sanitaria. Es el paso previo a la donación de sangre en España, rellenar este formulario y contestar a sus 23 preguntas. Una de ellas es si hemos mantenido relaciones sexuales de riesgo en algún momento. A nadie se le pregunta si es usted homosexual o heterosexual. Se le pregunta por conductas de riesgo y se les pregunta por promiscuidad sexual. Suponer que una persona homosexual es un riesgo y una persona heterosexual no lo es, no es cierto, porque una persona homosexual puede tener relaciones protegidas o puede tener una pareja, o sea, monógamo, y no tener un riesgo de infección por VIH. Cada muestra sanguínea es analizada después para excluir la presencia de virus como el VIH, pero la veracidad con la que contestemos las preguntas del cuestionario sigue siendo lo que más importa. La sangre que se transfunde es muy segura, pero todos los análisis tienen sus pequeñas limitaciones. Fundamentalmente son lo que llamamos periodo ventana, que es desde el momento en que una persona contrae una infección hasta el momento en que desarrolla anticuerpos y es detectable por los análisis. Aún así, según datos oficiales, en los últimos 10 años no ha habido ningún contagio de enfermedades infecciosas como el VIH por transfusión sanguínea. El Partido Popular de Alicante eleva al municipio, tiene previsto llevar al Pleno una propuesta relacionada con la seguridad de las personas en el transporte. Hablamos de los autobuses nocturnos y sus paradas. El PP alicantino propone la creación de más paradas intermedias. Un acte tan quotidià com a baixar de l'autobús i anar a casa es convertís en un moment difícil per a moltes dones, sobretot a les nits. Para una mujer ir a determinadas horas sola es un poco peligroso. Sea una situación comprometida para muchas mujeres. Todas las mujeres prácticamente que conozco, amigas, mi pareja por ejemplo, tienen miedo de ir por la calle de noche. Sí que lo he sentido y se pasa muy mal, sí. Inseguretat i por, uns sentiments en què conviuen les dones i amb molta raó, ja que en estos trajectes s'incrementen les possibilitats de patir agressions sexuals o robatoris. Si dentro de ese trayecto tú tienes la posibilidad de que te paren mucho más cerca de tu casa, el riesgo disminuye una barbaridad. Parades intermèdies en les línies nocturnes que prevén disminuir estas situacions. Lo cierto es que hay mucha distancia entre paradas. Sería positivo igual el hecho de hacerlas más cortas, en el sentido de poner igual una parada intermedia o algo. Más seguridad para las mujeres y más tranquilidad, claro.
Igual que en ciutats com Bilbao o Sant Sebastià, a Alacant el Partit Popular ha registrat una moció perquè es debata en el ple de l'Ajuntament i aprovar la creació d'estes parades entre dos ja existents perquè les dones que així ho sol·liciten puguen abaixar-se de l'autobús més prop dels seus llars. La plataforma de defensa de la Ley de Dependencia de Alicante y Comarca, con motivo de la exposición itinerante que realiza en la ciudad, ha convocado a los medios de comunicación a la lectura de un manifiesto sobre los 10 años de recorrido de las plataformas en su lucha por los derechos subjetivos de las personas en situación de dependencia. Esta exposición la pueden visitar en el tram del 26 de enero al 3 de febrero. La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Alicante y Comarca realiza una exposición itinerante en el hall de la parada del tram de Luceros. Una muestra de imagen gráfica que hace un recorrido por los logros de su lucha. Alicante es uno de los lugares más emblemáticos porque fue la ciudad donde surgieron las plataformas en la Comunidad Valenciana. De aquí surgió el germen, de aquí surgió la primera manifestación donde las familias, los usuarios y afectados nos unimos para defender una ley que no se aplicaba en aquel momento y que hoy en día todavía tiene insuficiencias. La exposición está expuesta en el tram del 26 de enero al 3 de febrero de este año. Una de les iniciatives que al llarg d'enguany, igual que vam fer l'any passat Ferrocarrils va celebrar més de 80 iniciatives solidàries en diferents entitats i col·lectius i esta és una d'elles de les que s'enmarca dins del compromís que també tenen les institucions públiques i les empreses públiques com Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana i el compromís en l'accessibilitat universal que garantisca que totes les persones, independentment de la seva situació, de la seva capacitat física, psíquica o sensorial, puguen utilitzar el transport públic, que és en este cas el que afecta a Ferrocarrils. Se ha leído también un manifiesto sobre estos 10 años de las plataformas. Es verdad que cada uno de nosotros podemos llegar a ser dependientes, pero ¿y ahora? ¿Y la realidad de ahora, de los que ya lo son? Y los que a lo mejor cuando quieran llegar todas las necesidades y cuando queramos cumplir todas las necesidades ya no están. Así que voy a aprovechar desde aquí a hacer un llamamiento de que el Ministerio de Economía y Hacienda permita a las haciendas locales que manejen el dinero que ingresan de los ciudadanos y ciudadanas, que con eso podríamos adquirir más material, podríamos ayudar en cuestiones de edificios y sobre todo podríamos contratar a más personal. Avances en esta ley que mejora la vida de las personas dependientes y de sus familias. El puerto de Alicante construirá una terminal con naves cerradas para mover los graneles. El presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Juan Antonio Gisbert, ha convocado al Consejo de Administración para anunciarles que el puerto ha decidido poner en marcha esta infraestructura, una terminal para graneles que se moverán en naves cerradas, tal y como planteó el Consell en noviembre del 2016. La decisión la han tomado desde el equipo gestor portuario para dotar al puerto de Alicante con una terminal para graneles que se moverán en naves cerradas. El presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Antonio Gisbert, así lo anunciará al Consejo de Administración. Así lo planteó el Gobierno valenciano en noviembre del año 2016, cuando se concedió una línea provisional licencia hoy cancelada, y así también lo exigen los vecinos del entorno del puerto, afectados por la emisión a la atmósfera de partículas de graneles como el cemento o el clínker. De esta forma podría ponerse fin a la polémica abierta en la ciudad desde hace años y Alicante contaría con una terminal como la de Santander, aunque para ello desde Valencia el Consell debe mover ficha y levantar la suspensión cautelar. Estamos hablando de una actividad industrial, que es la descarga y carga de graneles sólidos a cielo descubierto en una parte que digamos que es el corazón de Alicante, en un eje central de la ciudad de Alicante. Aquí hablamos de más de 50.000 familias afectadas en zona de máxima exposición. Hablamos de 11 colegios con más de 6.000 escolares implícitamente expuestos, repito, en zona de máxima exposición. Y hablamos de un problema, por tanto, de contaminación atmosférica, un problema medioambiental y un problema de salud pública.
A día de hoy el puerto está cerrado para los graneles, con barcos yéndose a otros puertos y con los trabajadores en actividad. El anuncio de Gisbert representa el comienzo del final de un conflicto que, por otro lado, afectaba también a las 20.000 familias que padecen los puntuales episodios de contaminación. Encuentro institucional en Valencia entre el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. El Consell y la Diputación tratan las necesidades de la provincia de Alicante. La Generalitat y la Diputación alicantina crearán un espacio de diálogo a través de una mesa conjunta en la que representantes de ambas instituciones abordarán las principales necesidades de la provincia en diferentes materias, entre ellas las infraestructuras y el agua. Así lo han anunciado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en declaraciones a los periodistas tras la reunión que han mantenido en el Palau de la Generalitat con el presidente de la Diputación alicantina, César Sánchez, quien ha enmarcado este encuentro en la normalidad institucional entre ambas administraciones. Hemos acordado poner un representante de cada institución para crear este espacio de diálogo que creo que va a ser muy positivo, porque además también vamos a transmitir a los ciudadanos que ambas instituciones trabajamos con un mismo objetivo, que es mejorar la calidad de vida y las oportunidades. En el caso de la provincia de Alicante, la institución provincial conjuntamente con la Generalitat. Obviamente hemos hablado de temas de agua porque nos preocupa profundamente la situación en la que se encuentran en estos momentos nuestros regantes con esta sequía, quizás una de las sequías más dramáticas que está viviendo el suroeste español en los últimos 30 o 40 años. Hemos hablado también del tema de la lengua, como bien ha indicado el presidente. Yo le he pedido que agotase todos los esfuerzos por intentar llegar a un acuerdo e intentar el máximo grado de consenso. Vuelvo a repetir que hay que quedarse con lo global. La intención de negociar, la intención de hablar, la intención de pactar es fundamental. Ya sabemos que la convivencia siempre lleva conflicto y siempre necesita negociación, y es el eterno recomenzar. A mí lo que no me gustaría es que se quedase simplemente en una declaración de intenciones. Eso se tiene que traducir inmediatamente en de arriba abajo, en todas las instituciones, esa necesidad de diálogo, de pacto, de cara a que tengamos un futuro que dentro de las incertidumbres sea lo suficientemente sólido para, sobre todo, crear empleo, que es lo fundamental para todos. Es absolutamente necesario, ya que nos cuesta mucho dinero, que todas las instituciones lleguen a acuerdos y se piense sobre todo en el ciudadano y se logren los objetivos comunes. En cualquier conflicto siempre prima a veces los intereses personales y siempre hay que buscar un objetivo común. Y en este caso concreto es importante que la provincia de Alicante, la Generalitat Valenciana, tengan el objetivo común, que son los propios objetivos de los ciudadanos y de las dos instituciones. Eso creo que es en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que se avecinan tiempos difíciles, tiempos electorales también, y tiempos con enemigos comunes de todo tipo, Estamos hablando económico, lingüístico, políticos, etcétera. Y yo creo que las dos instituciones y los dos grandes partidos, y echarían falta también el acuerdo, como siempre digo yo, con un tercer gran partido que es Ciudadanos, de cara a un futuro en el cual es necesario la unidad de actuación política para el tema económico. Evidentemente la estabilidad política ayuda mucho al mundo empresarial. Los empresarios lo que necesitamos de verdad es que haya estabilidad, y esa estabilidad la tiene que dar la política para empezar. Con estabilidad política puede haber cierta estabilidad económica, con todas las incertidumbres que puede haber tanto en política como en economía. El Pleno de las Cortes Valencianas vota una proposición no de ley del Grupo Compromís para instar a Francisco Camps a renunciar como miembro del Consejo Jurídico Consultivo, así como al resto de prerrogativas que marca la ley del Estatuto de Expresidentes de la Generalitat. Una propuesta que se produce tras la sesión de ayer del juicio Gürtel, en la que el exsecretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa, utilizando una frase de uso coloquial, se despachó bien a gusto. El Pleno de las Cortes Valencianas vota una proposición no de ley del Grupo Compromís para instar a Francisco Camps a renunciar como miembro del Consejo Jurídico Consultivo, así como al resto de prerrogativas que marca la ley del Estatuto de Expresidentes de la Generalitat. Insisto, sí, el Partido Popular se financió con dinero negro.
una propuesta que se produce tras la sesión de ayer del juicio Gürtel, en la que el exsecretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa, declaró que los expresidentes de la Generalitat, Francisco Camps, y de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, encargaron financiar con dinero negro procedente de empresarios las campañas electorales de 2007 y 2008, algo que Camps niega. Yo niego la financiación ilegal del Partido Popular. Evidentemente, lo que está pasando estos días dicen lo contrario, pero yo niego esa financiación. Ningún empresario podrá decir nunca jamás que haya recibido ninguna indicación o propuesta o señal para hacer ningún tipo de aportación de una manera u otra al Partido Popular de la Comunidad Valenciana cuando yo era presidente. Hoy prosigue el juicio por la supuesta financiación irregular del PP de Valencia a través de la trama Gürtel, en la que declara Cándido Herrero, exgerente de la empresa Orange Market. Atención a los datos, porque la Comunidad Valenciana es la comunidad autónoma en la que más se reconocen los fraudes al seguro. Y más detalles, Alicante está por encima de la media nacional en fraudes al seguro. Las redes organizadas detectadas que estafan a las aseguradoras se incrementan un 152% en los últimos 5 años. En los últimos 5 años, como decimos, se ha detectado al menos 400 bandas operando en toda la geografía española. En los últimos 5 años, Línea Directa Aseguradora ha detectado más de 400 mafias organizadas que estafan al seguro del automóvil en España. Es una cifra que no ha dejado de crecer. De hecho, según estos datos, se ha incrementado un 150% desde el año 2013. El defraudador es hombre joven, entre 18 y 24 años, con un trabajo precario. Desde el punto de vista de género, el hombre se arrepiente menos y presume más del fraude cometido. La mujer, por contra, finge más lesiones y desconoce las consecuencias de este fraude. Las mafias que estafan al seguro del automóvil en España tienen un perfil bien concreto. Primeramente, actúan en otros delitos graves. En segundo lugar, suelen tener de 3 a 4 cabecillas y están muy jerarquizadas. Defraudan sobre todo en la cobertura de daños personales mediante el llamado fraude carrusel, en el que de un modo repetido defraudan a varias compañías aseguradoras. Lejos de descender el fraude al seguro del automóvil en España con el fin de la crisis, se mantiene en niveles altos. En particular, 6 de cada 100 partes de siniestro resultan ser fraudulentos. En cuanto a su coste, la evaluación que realiza Línea Directa es que asciende cada año globalmente en España a 1.050 millones de euros. Hay gente que sabe más del tema y ayuda a otros para poder estafar a los seguros. Sí, seguro, eso sí, seguro, porque yo he sido víctima de una de ellas. He tenido un problema con el coche, he sido víctima de un golpe que fue buscado por parte de un tercero, a efecto de hacerme una jugada con relación al vehículo y él poder cobrar la indemnización o la reparación del vehículo. Sí, hombre, exageran muchísimo, evidentemente, y entre amigos, pues mira, te he dado yo, que me explico. Hay una picaresca tremenda en España, que yo sepa, tremenda. Hombre, habrá de todo, como siempre, pero que no sé, no te puedo decir. Mi gente no es así, no. No lo sé, yo no tengo conocimiento, yo no lo suelo hacer. Vamos, yo no lo hago. Si hago uso del seguro es porque lo necesito. No, yo creo que eso lo hace todo el mundo, eso se hace en todos los lados. El que lo haga, claro. La Asociación Valenciana de Agricultores y la Agrupación de Viveristas de Agrios Sociedad Anónima presentan una nueva variedad de mandarina valenciana, Mandanova. El director técnico de Abasa, Francisco Llàtzer, ha dado a conocer las características agronómicas de esta variedad citrícola sin pepitas y las posibilidades de mercado que puede tener en un corto plazo de tiempo. Después de la conferencia, los agricultores interesados han podido realizar una cata de esta fruta con el objeto de apreciar de primera mano su color, textura y sabor. La oficina comunitària ja ens facilita l'informe tècnic demostrant que efectivament era una varietat diferent i que se li podia donar el títol de protecció de la Unió Europea com se li va donar.
Bueno, pues, què és el que han vist nosaltres en aquest procés? Bueno, pues han vist que hi ha, a més del pinyol, hi ha algunes altres xicotetes diferències que podria ser que madure un poquet antes en quant a maduració, en quant a coloració, i generalment la majoria de fruta té una pell una miqueta més rugosa sense ser un problema important que desmereixi la seva comercialització. I per supost, com han dit, és important l'absència de semilles de pinyol i una miqueta més xata. És una relació diàmetre-altura superior, vol dir que és més achatada, per tant, generalment això és un millor interès comercial. S'ha fet totes les avaluacions, s'han detectat 3 vegades errors en la varietat, s'ha aconseguit la inscripció en el registre comercial, s'ha aconseguit la inscripció en l'oficina comunitària de varietats protegides. Tenim material de propagació, s'està distribuint ja als vivers en un compromís de no comercialització fins que no s'organitzi la forma d'explotació i, degut als fracassos que ha hagut en varietats molt bones com la Clemenules, que ha hagut una sobreproducció, el que s'està fent és intentar organitzar un club de productors que puguen decidir en el seu futur què va passar en aquesta varietat. Inicialment, de banda nova, la voluntat d'Abassa, dels vivers multiplicadors, que en teoria és fer sempre moltes plantes, però en aquest cas, seguint les tendències actuals, han decidit que puguem fer-se un màxim de 900.000 plantes, que se'ls assignarà a cada viver una llicència de 100.000 plantes a cada un. En aquests moments, Espanya és el destí, és el país del món on existeixen major quantitat de varietats noves de tot el món. Tots els obtentors de varietats volen introduir les varietats aquí. Per què? Perquè, a pesar de tots els actes de pirateria que continuen havent, què ocorreix? Que els royalties que s'aconsegueixen els obtentors en Espanya són els més alts del món. La exgerente del PP valenciano, Cristina Ibáñez, ha negado en el juicio de Gürtel que existiese cualquier sistema de financiación ilegal en la formación regional y, en cualquier caso, si se hubiese producido, ha dicho que ella lo desconocía. El sistema que se ha intentado explicar de financiación ilegal no existía. Citamos palabras textuales de la propia Cristina Ibáñez, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 7 años y 9 meses de prisión en el juicio a la rama valenciana de Gürtel, que celebra la Audiencia Nacional. Vía libre para el chalet de Cemex en San Vicente. El ayuntamiento de esta localidad alicantina presta a una asociación de niños y jóvenes autistas la casa del ingeniero que le cedió en 2014 la cementera para realizar talleres mientras la empresa no la necesite. La entidad asumirá los gastos que hasta ahora pagaba el ayuntamiento. El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha prestado a una asociación de niños jóvenes autistas la casa del ingeniero que le cedió en 2014 la cementera Cemex, ubicada en su término municipal. El colectivo la utilizará para organizar talleres mientras la empresa no la necesite, con otra particularidad: la empresa asumirá los gastos de mantenimiento que hasta ahora pagaba el consistorio. El chalet está completamente vacío, no hay mobiliario, tiene unos jardines preciosos y mediante este acuerdo el mantenimiento, digamos, y los gastos de suministro de luz y agua los asumirá la asociación. La casa del ingeniero es un espacioso entorno que cuenta con 10.000 metros cuadrados y una gran zona de jardín. La beneficiaria es la asociación Atlan, cuyo objetivo es desarrollar actividades de respiro familiar con chicos y chicas autistas. Hay una asociación de padres y madres de niños autistas que necesitaban un lugar de respiro familiar y educativo para sus hijos, para fomentar habilidades motoras, sociales, etcétera. No encontraban sitio. Nosotros tenemos cedidos desde hace muchos años por parte de la multinacional Cemex ese espacio, no lo estábamos utilizando y ante el requerimiento de esta asociación decidimos avisar a Cemex sobre esta posibilidad. Nos dijeron que sí, que no había problema.
En la Comunidad Valenciana hay unas 30.000 personas con autismo, de los que cerca de 5.000 son niños. Necesitan estimular sus sentidos cognitivos y reforzar técnicas de comunicación para interactuar con los demás. Para eso, la Asociación Atlán organiza todos los fines de semana visitas a una granja escuela y ahora con este nuevo espacio podrán desarrollar muchas más actividades en contacto con la naturaleza. Y antes de comentarles las noticias nacionales, hacemos un alto en el discurso del Noticias 12 para ofrecerles en el sumario algunas de las noticias más destacadas que les hemos venido contando hasta el momento. Polémica en la Diputación de Alicante por la situación de un funcionario que únicamente ha trabajado 18 meses en 15 años. Vuelve a estar de baja por enfermedad. Alejandro Morant, el diputado de personal, dice encontrarse atado de pies y manos ante esta nueva baja, ya que ahora el caso depende de la Consellería de Sanidad. El tiempo de espera quirúrgica, es decir, el tiempo que ustedes esperan desde que les comunican que han de ser operados hasta que esa intervención se produce, sigue siendo relativamente largo en la Comunidad Valenciana, aunque bien es cierto, con los datos en la mano, que existe una disminución interanual de 12 días con respecto al 2016. Encuentro institucional en Valencia entre el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. El Consell y la Diputación tratan las necesidades de la provincia. Se creará una mesa conjunta en la que representantes de ambas instituciones abordarán temas como el de las infraestructuras y el agua. El Pleno de las Cortes Valencianas vota una proposición no de ley del Grupo Compromís para instar a Francisco Camps a renunciar como miembro del Consejo Jurídico Consultivo, así como al resto de prerrogativas que marca la ley del Estatuto de Expresidentes de la Generalitat. Una propuesta que se produce tras la sesión de ayer del juicio Gürtel, en la que declaró el exsecretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa. Vía libre para el chalet de Cemex en San Vicente. El ayuntamiento de esta localidad alicantina presta a una asociación de niños y jóvenes autistas la Casa del Ingeniero, que le cedió en 2014 la cementera para realizar talleres mientras la empresa no la necesite. La entidad asume los gastos que hasta ahora pagaba el consistorio. El portavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, acusa al gobierno de Mariano Rajoy de perpetrar un golpe de Estado al no aceptar los resultados de las elecciones del 21 de diciembre y coaccionar al presidente del Parlamento, Roger Torrent, para que renuncie a que Carles Puigdemont sea candidato a la investidura. Un joven de 29 años herido al recibir un disparo de arma de fuego en una pierna. Ha ocurrido en Granada, donde se ha producido un tiroteo que investiga la Policía Nacional. La alarma ha saltado cuando un testigo ha alertado al centro de coordinación de que se había encontrado en la avenida de Dílar de la capital, tras el parque de bomberos, a un hombre sangrando por un muslo. Y en clave nacional, el portavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, acusa al gobierno de Mariano Rajoy de perpetrar un golpe de Estado al no aceptar los resultados de las elecciones del 21 de diciembre y coaccionar al presidente del Parlamento, Roger Torrent, para que renuncie a que Carles Puigdemont sea candidato a la investidura. Así ha respondido Pujol al anuncio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de que el Ejecutivo recurrirá ante el Tribunal Constitucional la decisión de Torrent de proponer a Puigdemont como candidato a ser investido presidente de la Generalitat. El Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional la decisión de Torrent de proponer a Puigdemont como candidato a ser investido presidente de la Generalitat. Lo confirmaba Soraya Sáenz de Santamaría. Un informe preceptivo para impugnar, con arreglo al título 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional,
la resolución del presidente del Parlamento de Cataluña de 22 de enero por la que propone a Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat. La vicepresidenta respalda la decisión argumentando que el estatus jurídico de Puigdemont es incompatible con su comparecencia en el Parlamento, ya que pesa sobre él una orden de detención. Sáenz de Santamaría insiste que esta orden judicial será efectiva tan pronto como Puigdemont entre en territorio español. Lo que hace el Gobierno a día de hoy es utilizar los instrumentos que la ley pone a su disposición para garantizar que la ley se cumpla. El portavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, ha lamentado el anuncio de la Ejecutiva y lo califica de golpe de Estado. És un cop d'estat a la voluntat dels ciutadans. Responsabiliza al Gobierno de no aceptar los resultados de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre y añade que es un fraude de ley propio de las dictaduras. Han bloquejat, volen segrestar la voluntat dels ciutadans de Catalunya. El diputado también ha querido interpelar al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent. Le ha expresado todo el apoyo de Junts per Catalunya en las acciones que lidere para preservar la dignidad del Parlamento. Y en cualquier caso, esperemos que mañana haya una mayoría parlamentaria a favor. El notariado crea una base de datos que favorece la prevención de delitos fiscales. El órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales del notariado ha identificado a 25.185 personas físicas con responsabilidad pública. Así se ha puesto de manifiesto durante la presentación de una base de datos de titularidad pública puesta a disposición de las autoridades desde noviembre del 2017 para la prevención del blanqueo de capitales y otros delitos financieros. Una base de datos para prevenir el blanqueo de capitales y otros delitos financieros. Con este objetivo, el órgano de prevención del blanqueo de capitales del notariado ha creado un nuevo archivo que identifica a más de 25.000 personas con responsabilidad pública. Su presidente, José Ángel Martínez Sanchiz, comenta su importancia. Con ello, pues se ratifica lo que ha sido una política asumida por el Consejo General de Notariado desde hace ya, como digo, más de 12 años, de poner todos los medios posibles para luchar contra estas lacras. En este archivo del notariado, del total de personas identificadas, 14.641 son cargos públicos por elección o designación y 10.544 son allegados a dichas personas por relaciones o negocios. El director del órgano centralizado de prevención de blanqueo de capitales del notariado, Pedro Galindo, destaca que estos datos se pueden obtener gracias a que los notarios disponen del índice único informatizado notarial, la segunda mayor base de datos de este país. Hay más de 115 millones de documentos cuyo contenido está grabado y gracias a que está grabado podemos cruzar esa información y obtener consecuencias en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Gracias a su nivel de eficacia, el sistema de prevención del blanqueo de capitales de los notarios españoles ha sido tomado como modelo por los notariados del resto del mundo, 87 países, y puesto como ejemplo por diversos organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional, tal y como explica el presidente de la Unión Internacional de Notariados, José Marqueño. Le ofrecimos la colaboración que aceptaron agradecidos y sobre todo quiero destacar, no solo como presidente, sino también como español, mi satisfacción, porque también nos indicaron que uno de los modelos a seguir en esta materia era el modelo que ya estaba implantado en España desde hace más de 10 años. Esta base de datos ha sido puesta a disposición de las autoridades judiciales y policiales para favorecer la lucha contra este tipo de delitos financieros. El número de desempleados disminuyó en 471.000 personas en 2017 hasta los 3.766.700 personas, lo que dejó la tasa de paro en el 16,55%. Son cifras que no se registraban en el mercado laboral español desde el 2008. Según la encuesta de población activa publicada por el Instituto Nacional de Estadística, la ocupación se incrementó hasta 18.998.400 personas al crear 490.300 empleos durante el año 2017. El número de desempleados disminuyó en 471.000 personas en 2017, hasta alcanzar los 3,76 millones de parados. El pasado año cierra con una tasa de paro del 16,55%, lo que es la mejor cifra que se registra en España desde 2008. En términos porcentuales, el paro bajó un 11,12% en 2017, a pesar de que subió 16 centésimas en el último trimestre respecto al trimestre anterior. Entre octubre y diciembre el número de parados creció en 34.900 personas.
La subida a final de año hace que el número de ocupados caiga de los 19 millones de personas, cifra que apenas ha aguantado un trimestre. Por regiones, las mayores reducciones del paro en 2017 se dieron en Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana, mientras que solo se registró un ligero incremento en Cantabria, con 1.400 personas más, y en La Rioja con apenas 1.000. Navarra contabilizó la tasa de paro más baja, 9,63%, y Extremadura la más alta, 25,12%. En el último año el empleo ha subido en todos los sectores, aunque especialmente en servicios, donde se registraron casi 290.000 ocupados más. Reunión del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en el Palacio de la Moncloa con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Stoltenberg se encuentra de visita oficial en España para abordar con las autoridades españolas el contexto estratégico definido por crecientes retos de seguridad para los aliados en los flancos norte y sur de la OTAN y el papel de España en las misiones de la alianza. Venezuela declara persona no grata al embajador español en Caracas, Jesús Silva Fernández, por, según el gobierno venezolano, las continuas agresiones y recurrentes actos de injerencia del gobierno español en los asuntos internos de Venezuela. A través de un comunicado publicado por el canciller venezolano Jorge Arreaza, el gobierno de ese país declaró persona no grata al embajador español en Caracas, Jesús Silva Fernández, por las continuas agresiones y recurrentes actos de injerencia del gobierno español en los asuntos internos de Venezuela. Aunque en casos como este la persona declarada no grata debe abandonar el país, el comunicado emitido por Caracas no ordena expresamente la expulsión del embajador Silva ni fija plazos en este sentido. Caracas expresó su categórico rechazo a unas declaraciones que hizo el presidente de España, Mariano Rajoy, en las que calificó como muy merecidas las sanciones aprobadas esta semana por la Unión Europea contra 7 altos funcionarios venezolanos. Rajoy consideró sensato y razonable que España lidere la acción política de la Unión Europea ante la situación de Venezuela, porque dijo es su obligación y alguien tiene que ayudar a los venezolanos ante las brutales decisiones y la forma de entender la democracia del señor Maduro. El gobierno venezolano criticó estas medidas restrictivas y dijo que son contrarias a los más elementales principios del derecho internacional. Asimismo, acusó a Rajoy de haberse comprometido ante Estados Unidos a liderar los ataques a la soberanía e independencia del pueblo venezolano con sus socios europeos a cambio de inconfesables beneficios políticos y económicos para provecho particular de una parte de la cúpula que gobierna España. El comunicado del canciller también señala a España como uno de los países más desiguales de Europa y celebra que los venezolanos afortunadamente no tienen que sufrir las secuelas de las políticas de Estado aplicadas por Rajoy. Arreaza entregó también una contundente nota de protesta a diplomáticos de la Unión Europea acreditados en el país y prometió respuestas en distintas dimensiones luego de las sanciones del bloque. México apuesta por las infraestructuras como motor de desarrollo. El desarrollo de infraestructura es esencial para el crecimiento de un México que da señales de mayor vitalidad, pese a la incertidumbre que rodea la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así lo han apreciado los expertos reunidos en un foro organizado por la Agencia EFE y la española Acciona. En el marco del Foro Infraestructuras en México, Retos, Oportunidades y Casos de Éxito, organizado por la Agencia EFE y la española Acciona, varios expertos señalaron que el desarrollo de infraestructura es esencial para el crecimiento de un México que da señales de mayor vitalidad, pese a la incertidumbre que rodea la negociación del TLCAN. Así lo señaló el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios, Banobras, Alfredo Vara, confiado en que el libre comercio es inevitable y la relación entre Canadá, México y Estados Unidos es prueba de ello. Yo creo que las economías, en particular México, Estados Unidos, México y Canadá están integradas. La producción, ya el comercio entre los países es más interinstitucional, es decir, pues, los coches se producen en los 3 países, no se producen necesariamente en uno, con lo cual es difícil pensar que aun si la resolución no fuera buena en términos del tratado, yo creo que la integración comercial va a continuar hacia adelante. El director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Federico Patiño, aseveró que el TLCAN, en vigor desde 1994 y actualmente en renegociación,
es irreversible y apostó por una gran modernización que contente a las tres partes. Tomando como ejemplo el nuevo aeropuerto capitalino, la obra magna de la actual administración de Enrique Peña Nieto, insistió en la necesidad de infraestructura y la inversión público-privada, y reiteró que de no construirse el nuevo aeródromo, esto impactaría en el 3,3% del Producto Interno Bruto mexicano. Estaríamos renunciando al 3,3% del PIB por no captar esa demanda creciente de pasajeros ante un aeropuerto totalmente saturado. A su vez, Sergio Ramírez, director general de Acción e Infraestructuras en México, que participa en la construcción de la terminal del nuevo aeropuerto, reivindicó el papel de la iniciativa privada en el desarrollo social del país. Además de ser una empresa comprometida con el medio ambiente y ser una empresa comprometida con el desarrollo de la infraestructura del país, somos una empresa comprometida socialmente, ¿no? Entre el área de energía y entre el área de infraestructuras, llegamos a todas las comunidades, estamos reforestando, apoyando socialmente a las comunidades en donde estamos construyendo. El foro, organizado por la Agencia EFE y la empresa Acciona, reunió a un grupo de expertos para que debatieran sobre los retos y oportunidades del sector de infraestructuras en México, que incluyen las grandes obras de ingeniería actualmente en curso y que son consideradas el motor económico y de modernización del país. Un joven de 29 años ha resultado herido al recibir un disparo de arma de fuego en una pierna. Ha ocurrido en Granada, donde se ha producido un tiroteo que investiga la Policía Nacional, cuerpo que no ha podido precisar de momento cuántas personas habrían resultado implicadas en el suceso. La alarma ha saltado cuando un testigo ha alertado al centro de coordinación de que se había encontrado en la avenida de Dílar de la capital, tras el parque de bomberos, a un hombre sangrando por un muslo. Un joven de 29 años ha resultado herido al recibir un disparo de arma de fuego en una pierna en Granada capital, donde se ha producido un tiroteo que investiga la Policía Nacional, cuerpo que no ha podido precisar de momento cuántas personas habrían resultado implicadas en el suceso. Este se ha producido sobre las 6, cuando un testigo ha alertado al centro de coordinación de que se había encontrado en la avenida de Dílar de la capital, tras el parque de bomberos, a un hombre sangrando por un muslo. Los servicios sanitarios han trasladado a la víctima al Hospital del Parque Tecnológico de la Salud, mientras que el Cuerpo Nacional de Policía se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión. La policía local ha acordonado la zona en la confluencia de la avenida de Dílar con Camino de la Zubia y se cree que una persona habría podido huir en un vehículo tras el tiroteo. Dos jóvenes heridos en un choque frontal de dos turismos que ambos conducían en la carretera de Vicálvaro al polígono de Las Mercedes, en el término de Coslada, a la altura del tanatorio de esta localidad. Como consecuencia del impacto, la conductora de uno de los coches ha quedado atrapada y ha tenido que ser rescatada por los bomberos. Tras ser atendida por sanitarios del SUMA, ha sido trasladada en estado grave al Hospital Gregorio Marañón. Por su parte, el conductor del segundo vehículo, un joven de 21 años, ha sufrido únicamente una probable fractura del tobillo derecho. Capturan al osezno herido que vagaba por los pueblos de Liébana, en Cantabria. El cachorro ya está en el centro de recuperación de fauna silvestre, donde ha pasado la noche después de haber sido capturado en las proximidades del pueblo de Cambarco. El animal ha estado siendo seguido con cámaras de trampeo desde hace 15 días. El Servicio de Vigilancia Aduanera ha intervenido 12 toneladas de hachís en un barco pesquero marroquí interceptado en aguas del Atlántico, a unas 130 millas náuticas al suroeste de Cádiz. En la operación han sido detenidos los 13 tripulantes del pesquero, todos ellos de nacionalidad marroquí. La operación, denominada Canelas, se llevó a cabo el pasado martes cuando, tras recibir una información a través de la Policía Nacional, el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria desplegó medios aeronavales en busca de un barco sospechoso. El pesquero, de 9 metros de eslora y que estaba parado, fue abordado por los agentes de vigilancia aduanera, que tuvieron que afrontar condiciones meteorológicas muy adversas, con olas de 5 metros y mucho viento. Los agentes comprobaron que el barco cargaba sacos de arpillera llenos de hachís. El pesquero, con sus tripulantes detenidos, fue trasladado al puerto de Cádiz, donde el cargamento ha sido inspeccionado y pesado.
La firma de moda Desigual ha llevado por primera vez a IFEMA en la segunda jornada de la pasarela madrileña Andrés, un lugar de debate para analizar el futuro de la moda española y buscar puntos de encuentro entre diseñadores y oficios para optimizar la proyección global del Made in Spain. Desigual replantea el futuro de la moda española en la segunda edición de Andrés. La firma de Barcelona ha reunido en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid a profesionales y artesanos del sector en un espacio de debate en el que se han compartido las claves de la identidad de nuestra moda en un mercado global. La directora de esta feria internacional, Charo Izquierdo, lo comenta. Para tener un plan, primero hay que tener un análisis, ¿no? Entonces, en ese plan de internacionalización, yo creo que esa parte de debates, de mesas redondas, de conferencias que llevan al análisis de dónde estamos y hacia dónde queremos ir, es fundamental. La jornada ha desgranado la evolución de la identidad de la moda española a través tanto del rico legado artesanal como de la incorporación de nuevos talentos del diseño. Un encuentro que realza el espíritu de Desigual como motor de cambio y referente en innovación, tal y como lo explica su director de comunicación de marca, Daniel Pérez. El objetivo de Andrés by Desigual no solo es poner a debatir y hablar, ¿no? Porque hablar es muy interesante, pero también es accionar, ¿no? Es tomar acción y por eso una de las cosas que estamos haciendo es recoger toda esta información para luego convertirlo en un proyecto. De la aguja a la impresora 3D, pasando por los oficios tradicionales hasta descubrir la segunda vida de las prendas. Son algunos de los temas que acercará Desigual al público hasta el 29 de enero para encontrar nuevos caminos creativos y lograr así un mayor reconocimiento internacional de la moda española. Polémica en la Diputación de Alicante por la situación de un funcionario que únicamente ha trabajado 18 meses en 15 años. Vuelve a estar de baja por enfermedad. Alejandro Morant, el diputado de personal, dice encontrarse atado de pies y manos ante esta nueva baja, ya que ahora el caso depende de la Consellería de Sanidad. El tiempo de espera quirúrgica, es decir, el tiempo que ustedes esperan desde que les comunican que han de ser operados hasta que esa intervención se produce, sigue siendo relativamente largo en la Comunidad Valenciana, aunque bien es cierto, con los datos en la mano, que existe una disminución interanual de 12 días con respecto al 2016. Encuentro institucional en Valencia entre el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. El Consell y la Diputación tratan las necesidades de la provincia. Se creará una mesa conjunta en la que representantes de ambas instituciones abordarán temas como el de las infraestructuras y el agua. El Pleno de las Cortes Valencianas vota una proposición no de ley del Grupo Compromís para instar a Francisco Camps a renunciar como miembro del Consejo Jurídico Consultivo, así como al resto de prerrogativas que marca la ley del Estatuto de Expresidentes de la Generalitat. Una propuesta que se produce tras la sesión de ayer del juicio Gürtel, en la que declaró el exsecretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa. Día libre para el chalet de Cemex en San Vicente. El ayuntamiento de esta localidad alicantina presta a una asociación de niños y jóvenes autistas la Casa del Ingeniero, que le cedió en 2014 la cementera para realizar talleres mientras la empresa no la necesite. La entidad asume los gastos que hasta ahora pagaba el consistorio. El portavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, acusa al gobierno de Mariano Rajoy de perpetrar un golpe de Estado al no aceptar los resultados de las elecciones del 21 de diciembre y coaccionar al presidente del Parlament, Roger Torrent, para que renuncie a que Carles Puigdemont sea candidato a la investidura.
Un joven de 29 años herido al recibir un disparo de arma de fuego en una pierna. Ha ocurrido en Granada, donde se ha producido un tiroteo que investiga la Policía Nacional. La alarma ha saltado cuando un testigo ha alertado al centro de coordinación de que se había encontrado en la avenida de Dílar de la capital, tras el parque de bomberos, a un hombre sangrando por un muslo. Y terminamos aprovechando el premio al cocinero revelación obtenido por el joven alicantino Nanín Pérez en Madrid Fusión 2018. Hemos pensado que, aparte de volver a felicitarle, ayer ya lo pudimos entrevistar en el Noticias 12, que mejor que unirnos al homenaje y dedicar nuestra propuesta literaria del fin de semana a la gastronomía, no con una novela, sino con este excelente libro de recetas. El cocinero Rafael Mármol recopila en Cocina Tradicional Valenciana más de 300 recetas de nuestra gastronomía más popular. El libro ya va por su tercera edición y muestra que desde los entrantes hasta los postres más clásicos, nuestros platos son considerados, conocidos y reconocidos en todo el mundo.